Buenos días. Bueno, yo en primer lugar le quiero agradecer a Paco, que como ha comentado somos amigos hace bastantes años. A través del trabajo nos conocimos, compartimos sector y casi grupo empresarial, pero bueno, no casi, no, grupo empresarial. Y nos hicimos muy amigos y bueno, yo te estaré eternamente agradecida por la acogida, por habernos invitado, por la acogida que hemos tenido y por la ilusión que habéis manifestado en todo momento por nuestra presencia hoy aquí. Así que desde aquí también os invitamos a todos a que participéis en los diferentes actos que Nódulo Materialista, incluso la Fundación Gustavo Bueno, organiza a lo largo del año, tanto en Madrid, en el Centro Riojano de Madrid, como en Oviedo, en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Así que yo espero que esto sea una relación recíproca y que sea el inicio de una bonita amistad, como en Casablanca. Bueno, yo sin más dilación voy a hablaros del trabajo en la España de las tres culturas. Entonces, bueno, para empezar, yo creo que esta ponencia lo que requiere en primer lugar es dejar claro a qué nos referimos cuando hablamos de la España de las tres culturas, ¿no? De dónde tiene su origen este término, ¿no? Y este término tiene su origen en los años 30 del siglo XX, hasta los inicios de los años 30 del siglo XX no comienza a utilizarse este término. En ese momento se advierte tímidamente la utilización de esta acepción. Pasamos del término las tres religiones, que es el que se venía utilizando, al término las tres culturas, ¿no? Entonces, las tres religiones son las tres culturas que son la judía, la cristiana y la musulmana, y que realmente existían y que de hecho bueno, pues estaban en permanente pugna ideológica, filosófica y política durante toda la Edad Media, ¿no? Y fue precisamente en Córdoba, a mediados del siglo XX, en los años 30 del siglo XX, cuando se comenzó a utilizar esta terminología de las tres culturas, precisamente en la cuna de Séneca, de Averroes y del gran Maimónides. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el año 1929, en enero, la Real Academia de Córdoba consideró que era el momento de crear dos cátedras de estudios semíticos, la Cátedra de Estudios Semíticos de Lengua Árabe y la Cátedra de Estudios Semíticos de Lengua Hebrea. Y inmediatamente después, la Diputación Provincial creó el Centro de Estudios Andalusíes, dedicada precisamente al estudio de estas dos cátedras. Entonces, aquí tiene su origen el término de las tres culturas, que luego ya todos hemos acuñado y que todos empleamos, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un salto en el tiempo, vamos a esa España de las tres culturas medieval, y vamos a centrarnos en ese momento, ¿no? A partir de la conquista de Toledo, de la ciudad en la que hoy nos encontramos y que también nos ha acogido, por Alfonso VI en el año 1085, se produce una floreciente convivencia de estas tres culturas, de estas tres religiones en aquel momento y tres culturas. Estas tres comunidades, a pesar de sus diferencias culturales, bueno, pues convivían y se fueron desarrollando paralelamente, ¿no? En un ambiente de respeto hacia sus costumbres. Pero, ojo, esto hay que tomarlo con muchísima cautela. Se puede decir que estas tres culturas coexistían, pero hablar de convivencia, yo sé que este es un tema bastante escabroso y objeto de polémica desde principios del siglo XX, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Entonces, hablar de convivencia, a mi particular modo de ver, es excesivo, ¿no? Se puede decir que estas culturas coexistían con un respeto, no hay que negar en absoluto la influencia de cada una de ellas en las demás, pero la realidad es que la cultura preponderante en aquel momento en España era la cultura cristiana y la árabe, y la judía pues era respetada o incorporada en esa cultura, en esa convivencia, pero no había una convivencia perfecta de tres culturas iguales en absoluto, ¿no? Esto dio objeto a una polémica a la que luego me referiré entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, precisamente sobre este tema, ¿no? O sea, vivían en armonía, pero por ejemplo nos basta ver la estructura de Toledo a día de hoy para ver que los barrios estaban separados. Estaba la judería, la zona donde vivían los musulmanes, los cristianos. No había una fusión de esas tres religiones en convivencia armónica. Había una coexistencia, pero una fusión como en algunos momentos se nos quiere hacer ver, ¿no?
Entonces, bueno, en este sentido me voy a referir a esa polémica famosa entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz. Bueno, Américo Castro, en España, en su historia, escrito en 1948, él sostiene que la cultura española surge como resultado precisamente de ese entrecruce, de esa fusión de esas tres culturas, ¿no? De esas tres castas, término que utiliza él, esas tres castas de creyentes, ¿no? Y Sánchez Albornoz, 8 años después, en 1956, en su España, un enigma histórico, le rebate sus argumentos, ¿no? Le contesta y le dice que ha sido muy exagerado en sus apreciaciones, que había una coexistencia, una convivencia, pero no había una fusión tal como aludía Américo Castro, ¿no? Para Sánchez Albornoz, el Homo hispanicus estaba ya perfilado incluso antes del año 711. Entonces critica muy ferozmente la figura de Américo Castro. Sí que es verdad que luego Américo Castro, en su forma de escribir, era mucho más dialogante, mucho más, y Sánchez Albornoz quizá es mucho más duro, ¿no? Pero bueno, esas son las tesis de ambos, ¿no? No niega la influencia de unas culturas sobre otras y no niega la impronta de la cultura musulmana en la España medieval, ¿no? Pero no cree en esa fusión, ¿no? Entonces, volvemos al Toledo del medievo. Ya esa convivencia de esas tres culturas, término que vamos a seguir acuñando, ¿no? Entonces, llegados a este punto, sí que es paradigmático, es un ejemplo de esa convivencia y sobre todo centrándonos en la temática de estas jornadas, que es el trabajo, porque hasta ahora no he nombrado el trabajo para nada. Entonces, paradigmático es la Escuela de Traductores de Toledo. Desde luego es un ejemplo histórico en la historia universal de ese trabajo, ¿no? Entonces, si bien es creada en 1124, antes de que reinara Alfonso X, realmente fue durante el reinado de Alfonso X cuando la Escuela de Traductores de Toledo alcanzó su máximo apogeo. O sea, la figura de Alfonso X fue el gran precursor de esta escuela, ¿no? Entonces, Alfonso X reunía a personas doctas en varias lenguas, porque él tenía claro que quería transmitir esos conocimientos a los que ya Tilana Guerrero se ha referido en su intervención anterior, a todo el mundo cristiano, a toda la Europa cristiana de la época. Y para eso hacía falta una escuela de traductores, ¿no? Entonces, el método de trabajo es fascinante. Yo creo que el tema de la escuela de traductores es infinito, o sea, se puede estar estudiando años, ¿no? Porque es una maravilla. Se aglutinó a eruditos que formaron una auténtica congregación en diferentes proyectos de traducción cultural demandados por esas cortes europeas. Era un proyecto de Alfonso X el Sabio, un proyecto personal. Incluso aquí, lo que pasa es que no tenemos tiempo y tampoco es la ponencia adecuada, a nuestro modo de entender surge la idea de imperio ya, de imperio español, está el germen de imperio español en la figura de Alfonso X, que aglutina el trasladar todos esos conocimientos a toda la Europa cristiana. Ya hay un concepto de imperio, una idea germinal de imperio, ¿no? Entonces, bueno, se trataba de una auténtica escuela, es decir, no consideremos que era solo un centro de traducción, ni muchísimo menos. Allí se traducía, pero se estudiaba de verdad, ¿no? Entonces, el método de trabajo era básicamente, de una manera muy resumida, ¿no?, el siguiente: los maestros eran judíos y mozárabes, y la materia impartida consistía, entre otros, en el conocimiento, el traslado, la traducción y el estudio de la filosofía, de las leyes, de la organización política, de las ciencias mágicas, de la astronomía, de la astrología. Entonces, los judíos pasaron a trabajar con musulmanes en esa escuela de traductores de Toledo y trasladaron al latín textos que anteriormente estaban en árabe, ¿no? Entonces, el método de trabajo era muy bonito. Un judío conocedor de la lengua árabe volcaba, él conocía la lengua árabe, pero volcaba en el castellano vulgar, en el castellano que se utilizaba en su día a día, el texto árabe, el texto en árabe, lo iba traduciendo, y a su lado había un cristiano que de esa glosa que hacía el judío traduciendo del árabe al castellano vulgar el conocimiento, lo traducía al latín y lo escribía en latín. Y eso era el conocimiento que luego se trasladó a toda Europa. Y a través de esa sistemática de trabajo, bueno, pues pudieron conocer las obras de Aristóteles, de Platón, de Avicena, de Ptolomeo, de Euclides. Es fascinante. O sea, la obra de los hebreos en este sentido, fundamentalmente, por ejemplo, en el tema de trasladar la obra de Averroes, es interesantísima. Entonces, es un punto clave de traslado de conocimiento de toda la época clásica a las cortes europeas, ¿no?
Entonces, además, Alfonso X aunó aquí también a las antiguas escuelas y academias judías de Córdoba y de Lucena, que habían sido expulsadas de Al-Ándalus por el fanatismo almohade, que no, estos sí que no conocían el término convivencia ni nada que se le pareciera, y Alfonso X les acogió perfectamente y se integraron perfectamente en esa escuela de traductores. Además, Alfonso X ordenó también que se tradujeran, que se escribieran en castellano, no en latín, en castellano, que tú ya has hecho referencia en algún momento a esto, ¿no?, los documentos oficiales, y bajo su dirección se realizaron grandes obras en prosa castellana, como la grande general Historia de España y fundamentalmente, yo como licenciada en Derecho, bueno, el Código de las 7 partidas, que es fascinante y que es, digamos, el primer cuerpo legal español y bueno, que ha imperado hasta nuestros días, ¿no? Continuando con la actividad de los miembros de estas 3 culturas, sí que me quería referir ya, y con independencia de la Escuela de Traductores, a la participación a nivel del trabajo de cada una de estas 3 comunidades religiosas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a empezar por los judíos, ¿no?, por los hebreos. La reconquista en España, porque no olvidemos que estamos en un periodo de reconquista, entonces esto genera muchísimos problemas de índole económico, administrativo, diplomático, de organización política en la España reconquistada. Esto supuso, fue bastante ventajoso para los judíos en el sentido de que tenían unas cualidades excepcionales que la España reconquistada supo utilizar, o sea, ganaban las 2 partes, ¿no? Fue muy ventajoso para todos. ¿Por qué? Porque los judíos eran especialistas en comercio, y en esa España de la reconquista, que tenía unas necesidades económicas de impulsar la economía porque estaban en guerra, en ese momento los judíos, como conocedores del comercio, impulsaron mucho la economía, eran gente que trabajaba muy bien en el comercio, cosa que hacía falta. Por otro lado, poseían bienes mobiliarios. No tengamos el mito de que todos los judíos eran ricos, para nada, al que luego me referiré, pero bueno, es verdad que poseían bienes mobiliarios. Entonces, con esos bienes mobiliarios se financiaron muchas de las batallas y muchos de los actos bélicos de la Reconquista, porque hacía falta financiación. Por ejemplo, la batalla de las Navas de Tolosa, de 1212, la financió un judío. No tengo aquí el dato del nombre, lo siento mucho, pero bueno. Y luego ya hablaban y escribían árabe. Fundamental, o sea, ya lo he dicho, en la Escuela de Traductores de Toledo, pero no solo en la Escuela de Traductores de Toledo, sino, por ejemplo, para realizar misiones diplomáticas o de intermediarios o de traductores con las poblaciones sometidas a los reinos de taifas. Incluso en la rendición de Baleares y de Valencia, las personas que intermediaron y firmaron los pactos de rendición de los musulmanes fueron judíos, o sea, que realizaron una labor diplomática excepcional, ¿no? Centrándonos ya en la actividad laboral, bueno, pues fundamentalmente se dedicaron a los siguientes campos. La medicina, la presencia de médicos judíos en las cortes es innegable, ¿no?, por su gran conocimiento de la medicina, de Galeno, de Avicena, es decir, eran unos médicos excepcionales. Bueno, voy a empezar a poner alguna transparencia porque me he puesto a hablar. Entonces aquí os he puesto, bueno, pues una representación de la Escuela de Traductores de Toledo. La verdad es que son bellísimas, estas imágenes son bellísimas, es una maravilla. Esta es una miniatura de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, y esta es la tienda de un boticario judío representada en las cantigas. Entonces voy a seguir hablando de los trabajos de los judíos, porque en algún momento creo recordar que metí alguna de Alfonso X el Sabio, en este caso hablando con médicos árabes, ¿no? Volvemos a los judíos. Practicaban muy bien la medicina y se les reclamaba mucho como médicos de las cortes. Las finanzas, ya me he referido a ello, ¿no?, financiaban y eran muy buenos conocedores de las finanzas, y en la administración, ya que ya lo he señalado, en su papel como intermediarios diplomáticos, con los reinos de taifas, porque hablaban árabe, etc. También desarrollaban una actividad artesanal, es decir, no todos los judíos eran médicos de la corte ni financiaban las batallas de las Navas de Tolosa. Había muchos médicos que se dedicaban, judíos, que se dedicaban a la actividad empresarial. Sobre todo, bueno, en las aljamas judías, la mayor parte de la población se dedicaba a la actividad artesanal. O sea, por ejemplo, en Sevilla, en la aljama de Sevilla, se encuentran sastres, curtidores, zapateros, pellejeros, herreros, es decir, oficios similares a los que se desempeñaban en la población cristiana, ¿no? Destacan también los plateros y los encuadernadores de libros, ¿no? La artesanía de la piel también estuvo muy extendida
entre los judíos. Y por ejemplo en Calahorra, esto es un guiño a mi segunda tierra riojana y a mi padre, bueno, pues estaba muy extendida entre los judíos los curtidos de piel, donde tenían la actividad de los judíos con los curtidos de piel tenía un carácter primordial dentro de la economía de aquella comarca, ¿no? Entonces, llegados a este punto, no sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos. ¡Qué mal! Bueno, llegados a este punto, voy a resumir brevemente solo el tema de la figura denostada, injustísima, del judío prestamista. Es decir, siempre se ha tendido a pensar como el judío usurero de la Edad Media que se aprovechaba. La realidad es muy diferente. La realidad es que la Iglesia Católica prohibió el préstamo con interés, cero interés. O sea, para la Iglesia Católica el préstamo con cualquier tipo de interés era considerado usura. En paralelo, las leyes regulaban en el Reino de Aragón, creo que era el 20%, se permitía el 20% de interés y en el Reino de Castilla el 33%. Pero para no cristianos, porque los cristianos no podían prestar con interés, aunque fuera menos del 33%, porque incurrían en usura, incurrían en pecado, y serían condenados. ¿Qué pasa? Que para esto los judíos sí que podían, no eran cristianos, no incurrían en pecado, entonces podían prestar, siempre manteniendo ese límite del 33%. Pero ¿qué pasa? Que como la situación económica era muy mala, lo que sucedió es que las garantías eran muy malas, los prestamistas judíos perdían muchas veces el crédito que concedían porque no se les devolvía. Entonces, con toda la lógica del mundo, comienzan a tomar precauciones. ¿Y qué hacen? Bueno, pues exigían prendas por un importe igual o superior al prestado al inicio del préstamo o exigían el pago de los intereses al inicio y el préstamo solo constaba por el principal, porque lógicamente se tenían que cubrir. Entonces, aquí ya entra sin remisión la alimentación del judío usurero y tal, que luego es utilizada en la guerra con los trastámara y tal, ¿no? O sea, pero bueno, me quedan ya 3 minutos, con lo cual tengo que seguir avanzando. Bueno, pero sí que quería referirme a este tema de los préstamos porque me parece que es un tema que tenemos pendiente de aclarar, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a los musulmanes, aportaron muchísimo. Por ejemplo, en la actividad agrícola aportaron un montón. Introdujeron la agricultura de regadío, el arroz, la caña de azúcar, los cítricos. Introdujeron muchas novedades que aportaron sus ingenieros agrónomos en el campo de la hidráulica, aplicadas a la agricultura. Por ejemplo, introdujeron la noria, 2 tipos de noria, la noria con agua y la noria impulsada por animales. Esta segunda fue muy buena porque permitía regar los campos, aunque ese campo, objeto del regadío, no estuviera al lado del cauce del río, porque permitía con los animales trasladar el agua y regar ese campo, con lo cual, pues bueno, fue un avance muy grande, ¿no? Y los cristianos asumieron todo este tipo de aportaciones que hicieron los musulmanes, ¿no? También introdujeron la fabricación del papel. El papel, que todos sabemos que es de origen chino, llegó al Andalus a mediados del siglo X. Y el centro productor de papel más importante fue Játiva. En Játiva era el centro mayor de producción de papel. Entonces, cuando Jaime I lo reconquista, no solo no lo deja de permitir, sino que lo incentiva. Y Játiva se convierte, adquiere casi el monopolio de la fabricación de papel. Entonces, al ser más barato que el pergamino, sustituye al pergamino y en consecuencia las leyes y todos los tratados y todo ese conocimiento se traslada mucho más y es mucho más accesible. Volvemos a la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces, en la música, bueno, como ya tengo muy poco tiempo, sí que quería referirme, bueno, pues a la música. También los árabes aportaron mucho en este tema, hay muchas influencias tanto musulmanas como hebreas, ¿no? O sea, algunos autores como Julián Rivera destacan la influencia islámica en las propias cántigas de Santa María. Aquí creo recordar que metí una imagen de las cántigas de unos músicos, ¿no? Y en los juegos, por ejemplo, destacan el ajedrez, introducido en la España cristiana por los mozárabes en el siglo X. Los musulmanes, si bien su origen no está del todo claro, se habla de que el origen del ajedrez podría estar en Persia, lo cierto es que los musulmanes lo introducen en Al-Ándalus, y en el libro de ajedrez de Alfonso X el Sabio aparecen cristianos, judíos y musulmanes jugando al ajedrez, que creo recordar que está aquí. En el libro de juegos, un monje cristiano y un caballero musulmán juegan al ajedrez. Y yo, como no soy erasmista, pero soy muy amiga de mis amigos, ya termino mi ponencia.